decir, yo vendí un software de IA hace un tiempo, por 5 cifras, pero entonces, bueno, ahí tengo un colchón interesante. ¿Qué tengo que hacer? Pues sumarme a ellas. ¿Cómo lo hago? Pues creando una criptomoneda falsa, que aparente ser una criptomoneda, que la gente se lo crea, pero que yo tenga el control. Y eso es un CBDC. ¿La empresa en cuánto está valorada? Esto Esa es empresa. un tema muy interesante porque la gente creo que no tiene ni idea de cómo funciona esto y la gente le dice, oye, la empresa vale 2 millones. Y dice, eres millonario. Muy buenos días a todos y a todas a un nuevo episodio de Javi e Iván. Buenos días, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Tengo que decir que estamos en manga corta ya y hace un poco de fresquito. Estamos ya en noviembre, pero... La bufanda sirve ya, empieza a servir para algo. Sí, ya no nos pueden criticar tanto. Pero bien, ¿por qué estamos aquí en este plano como siempre? Pues porque toca invitado, Iván. Y tenemos un invitado que creo que muy top y Sí. bueno, vamos ya... La verdad que creo que vamos a aprender muchas cosas, o por lo menos a mí me va a aclarar muchas cosas que se me escapan o no tengo mucho control acerca de ellas y la verdad que muchas ganas de hablar con él. Pues vamos a presentarlo y como siempre hacemos las preguntas rápidas para conocerle. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Encantado. Oye, bien. encantado que hayas venido y nos dediques este tiempo para nosotros y la audiencia para Exacto. hablar un poquito acerca de ti. Vamos a... Pero antes de que empieces, creo que es muy importante la marca personal, así que le vamos a hacer la entrega que nos la ha pedido de una bufanda y vamos Muy bien. a... Que no falle esto, ¿eh? Exacto. Esto es Esto fundamental. también que sirva de precedente, ¿no? Para A todos los invitados que vengan nuevos. Estaría está. top, estaría top. que cada uno se ponga la bufanda. Pues nada, ahora sí, sin más dilación empezamos con las preguntas rápidas. Perfecto. Nombre completo. Álvaro Pintado Santaularia. Edad, 19. El dinero da la felicidad. Depende. estudios, Bachillerato. Trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena. Cuenta propia. ¿a qué te dedicas actualmente? Tengo una empresa, una startup. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Que todo depende de mí. Y por la otra parte, ¿qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Que todo depende de mí. Iba por ahí también. ¿Cuánto gastas al mes, más o menos, de gastos fijos? Pues estaré sobre los 1.200. Muy bien. ¿Eres feliz? Sí. ¿Tendremos pensión los jóvenes? Depende. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Tienes deudas? No. ¿Alguien te debe dinero? No. ¿Tienes pareja? No. ¿Invertirías en pareja? No. ¿Vivir de alquiler o comprar? Depende. ¿Inviertes? Invierto. ¿En qué? Así, más o menos. Pam, pam, pam. Sí. Acciones y cripto. ¿Desaparecerá el dinero en efectivo antes que muramos? Probablemente. ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues pensar y crear. Y por último, ¿cuánto ganas al mes? 0. Top. Ya, hasta aquí el podcast de hoy. Es Oye. que por todo lo que veremos a continuación, creo que es... Dará para hablar. Dará para hablar. Oye, antes de empezar con todas las preguntas, vamos a profundizar en algunas preguntas rápidas. Perfecto. ¿El dinero a la felicidad? Depende. Depende porque ¿qué es la felicidad? ¿No? Para ti, ¿qué sería? Yo la defino de una manera bastante obvia, ¿no? Hay mucha gente que dice la felicidad no existe. Mentira. ¿Será que tu concepto de la felicidad no es el correcto? Desde mi punto de vista es un estado del ánimo, considerando el ánimo como la capacidad de experimentar emociones, por el cual uno está bien y se siente en un estado de satisfacción con uno mismo y con los demás. Así de simple. Entonces, el dinero contribuye, pero 100% no da la felicidad si tienes dinero. O sea, es una variable... Si la felicidad fuera una ecuación, el dinero sería una variable dependiente de esta ecuación. Creo que es de las mejores respuestas que han dado a esta pregunta. Tal cual. Y justo ya ayer vi una película que hemos estado comentando antes. Era justamente de este tema. En busca de la felicidad. En busca de la felicidad. Muy buena, la verdad. Y llega a la conclusión que a lo mejor el dinero no da felicidad, pero no tenerlo resta felicidad. Sí, no es que necesariamente reste, porque, por ejemplo, mi abuela misma, una persona muy pobre, y es una persona que tiene una familia, ha sido feliz toda su vida, ha tenido un marido. Entonces, eso te hace pensar que realmente es eso, no es una variable independiente, es algo que puede sumar si lo utilizas de la manera correcta, pero que no necesariamente, si no lo tienes, no es eso, indispensable para que puedas ser feliz. Sí, al final no es sine qua non. O sea, Correcto. No va ligado. Y nos has dicho que tienes una startup.
Sí. Cuéntanos un poquito. Pues sí, yo fundé una startup con 17 años que se llama HelloApp, hello.app. Y básicamente nuestra misión es cambiar Internet, ¿no? Entonces, esto un poco, a decirlo así, suena demasiado grande, poco realista, pero materializado básicamente es como si estuviéramos construyendo un Dropbox distribuido, en el que la información no depende de las grandes empresas, como a día de hoy. Al final, todo en Internet hoy, el corazón de Internet es donde se guarda la información y este corazón está controlado por varias empresas. Entonces esto no tiene ningún tipo de sentido y queremos que esta información, en vez de que esté en un único sitio, se distribuya entre todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo me refiero a teléfonos, iPads y ordenadores de la gente como nosotros, que podamos participar directamente y además los beneficios que no vayan directamente a la empresa, sino que se distribuyan en toda la gente que participa en esta actividad. Es decir, nosotros. Es decir, que cada uno de nosotros, Sí. con esa aplicación, con HelloApp, podría contribuir a la parte de la descentralización. Correcto. Aquí la idea es, no hay nadie en todo el mundo que haya conseguido el reto de cómo traigo yo a todo el mercado Web 2, que no entiende tecnologías de Web 3, a Web 3. ¿Por qué? Porque las tecnologías son muy complicadas, la gente no las entiende, son conceptos muy abstractos, entonces la gente por esto no los utiliza, ni ve el valor añadido, ¿no? Entonces, nadie ha conseguido en todo el mundo realmente como convencer a estas personas de que esto es una alternativa mucho mejor a lo actual. Entonces, es un poco nuestra misión. ¿Y cómo hacemos esto? Pues haciendo algo que la gente entienda. Un concepto que no es ni Web 3 ni Web 2, es Web 2.5, una mezcla, ¿no? Entonces, eso, tenemos una aplicación por la cual la gente no solo puede guardar información como si fuera un Google Drive descentralizado, sino que también puede participar dando espacio de almacenamiento de su dispositivo al servicio de la red. Y de esta manera mantiene Internet de manera distribuida y ganando un beneficio. Vale, Qué guay. hablemos del concepto de descentralización, Sí. porque yo creo que yo entiendo por dónde vas, pero tal vez a alguien se le escapa y creo que este es uno de los problemas por lo cual nadie ha acabado de entender o el por qué utilizar eso, es el tema de los datos que, por ejemplo, Google Drive o cualquier empresa de estas más grandes tiene sobre nosotros. ¿Realmente cómo afecta eso a la intimidad de una persona? Sí. Bueno, básicamente que tu información no es tuya, así de simple. El hecho de que Google, por ejemplo, sabe más de ti que tú de ti mismo, esto teóricamente puede llegar a ser verdad. Porque básicamente todo lo que tú generas en Internet depende de ellos, es suyo y tú no tienes ningún tipo de control. Tanto a nivel de valor lo que vale eso, que tanto a nivel lo que se hace con esa información, ¿no? Es decir, yo siempre he pensado que si la gente viera realmente equiparado en valor monetario lo que vale la información que genera en Internet, lo vería muy diferente y diría, ostras, quiero tenerla yo porque me interesa a mí venderla. Entonces, con nuestra aplicación no solo miramos así a corto plazo, por así decirlo, ya partiendo de la base que es un proyecto con mucho potencial y con mucho futuro, sino que queremos abrir un nuevo mercado que es el de la compra-venta de información de usuarios. Es decir, que tú, por ejemplo, en tu aplicación puedas tener un dashboard, una pantalla, en la cual puedas ver todo lo que has generado en Internet y tú mismo seas el dueño y puedas literalmente venderlo a quien quieras, por el precio que quieras, o intercambiarlo. Este es un mercado que no existe a día de hoy. O sea, al final es... O sea, tú obviamente navegas por la red, Sí. haces diferentes cosas y generas una información. Que esa Correcto. información a día de hoy la tiene Google. Tú lo que propones es que esa información cada persona tenga la suya propia y solo tú puedas ver O esa sea, información. cuando hablamos de que la tiene Google, esto hay que matizarlo. Es decir, cuando decimos que la tiene Google o Microsoft o alguna empresa corporativa, básicamente me refiero a que está guardada en sus servidores, ¿vale? Entonces, toda la Internet son ceros y unos y quien tenga el poder de control sobre esos ceros y unos tiene todo el poder de control de Internet, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es que esos ceros y unos, en vez de guardarse en un servidor que está en manos de Google en Estados Unidos, se distribuyan en los cientos de miles de micronodos, teléfonos, iPads móviles de la gente. Porque, vamos a ver, un móvil de hoy es como un servidor de hace 10 años. Entonces, un móvil dentro de 10 años será como un servidor a día de hoy. Entonces, quien se haya metido antes en esta ola y se haya avanzado a todo el mercado, va a ser imposible sacarlo y estará de los primeros para esta nueva revolución en Internet, que es fundamental a nivel de propiedad, sostenibilidad, de precio de cara al usuario y de eficacia. Y yo creo que también, si nos puedes contar un poco cómo funciona esto, cuál es el funcionamiento de yo tengo algo, lo subo a la red y Sí. cómo es que tú no lo tienes. O sea, Sí, eso no está en un servidor como tal, cómo es que ese archivo O sea, o esa información no está en un servidor, sino que está repartida por ahí. ¿Dónde llega? Es un ejemplo, ¿vale? Pongamos que yo subo una fotografía, para ir a lo más simple que todo el mundo pueda entender, ¿vale?
cuando tú subes una fotografía en el Dropbox o en el Google Drive o en el Drive de turno, esta fotografía va íntegramente al servidor de la empresa, ¿vale? Ya sea Dropbox o Google Drive. En nuestro caso, lo que hacemos es, si es una fotografía, pues la rompemos en 100 trozos. Y cada trozo va a un sitio diferente. Es decir, que conseguimos que la imagen esté en todos lados, pero a la vez en ninguno. Porque nadie tiene el control total de la información, porque está distribuida. Entonces, básicamente, si alguien quiere recuperar esa información, tiene que encontrar los 100 trozos de la fotografía, unirlos, desencriptarlos y lo podrá ver. Esto es matemáticamente imposible prácticamente, porque además nos basamos en tecnología de Bitcoin, entonces esto es muy complicado. Es como si, en vez de que la información se guarda en un dispositivo, en tu portátil, yo tuviera un pedacito, tú otro pedacito en el móvil, otro pedacito en el portátil, entonces estuviera distribuida de una manera muy eficiente. Correcto. Es decir, has dicho una cosa que me parece muy interesante y por la que tal vez más gente empieza a entender este concepto con el tema de Bitcoin. Al final, Bitcoin lo que busca, ¿no?, es la descentralización. Sí. Y es exactamente lo que buscas tú con el tema de Hello App. Sí. O sea, básicamente extrapolamos el concepto de Bitcoin a que no sea únicamente para transacciones monetarias, a los datos, a la información. ¿Y crees que el modelo de negocio que tienes montado va muy ligado o es dependiente de lo que esté pasando en el mercado de cripto? Eso es lo bueno, que sabíamos que si lo hacíamos de esta manera nos íbamos a cerrar mucho a un mercado muy grande que es muy escéptico a las criptomonedas. Entonces decidimos no estar involucrados directamente a las criptos. Entonces, a tu respuesta es no. Somos bastante independientes a lo que es criptomonedas, ¿no? Es decir, de hecho, la gente que nos utiliza y tanto a la hora de guardar información como tener un nodo y dar espacio al almacenamiento de su móvil a la red, todo va a ser en dinero fiat, en euros. Las criptomonedas no van a estar ahí presentes. Esto es importante porque si no, ya te digo, un medio mercado se nos va a tomar por saco. Es lo que te iba a decir, o sea, sí. Ya a la gente le cuesta entender y dar el paso al cambio, pues encima sí tiene que dar como... Hay que hacérselo fácil. 2 steps es más complicado, entonces mejor como poco a poco. Sí. ¿Y cómo el usuario puede entrar a la plataforma? ¿Tiene un modelo de suscripción como pasa en Google Drive y en Dropbox o cómo funcionaría? Ahora mismo hay un modelo free de 100 gigas gratuitos para cualquier usuario. Y la idea es que sea igual de sencillo que un Dropbox. Tú entras allí, tienes tu dashboard, tú subes información y si quieres subir a partir de X, pues tienes que pagar una suscripción. Que a nivel de precio estamos dando unos precios rollo 80% más barato que un lugar centralizado como Google o Dropbox. ¿Por qué? Porque en un mercado como el que está Google o Dropbox, al final hay muy pocos competidores grandes en este caso, que si ven todo el pastel, ¿no? Entonces el precio está muy manipulado por ellos, esto es lógico. En cambio, si hay un mercado en el que en vez de haber 5 o 10 jugadores muy importantes, tienes 100.000 individuales que van cada uno por su cuenta, el precio está muchísimo más trillado y llega hasta el punto de máxima optimización, que es lo que más nos encanta, que es el mínimo de beneficio que se lleva el proveedor, pero que sea justo a nivel de precio para el cliente. Entonces, conseguimos un punto de máxima eficiencia, que es el objetivo. Al final tenemos recursos ilimitados en esta tierra, ya extrapolando al concepto general, y tenemos que hacer esto en todos los ámbitos, tanto en textil, a nivel tecnología, construcción, industria. Hay que optimizar los recursos que tenemos, ser eficientes y sostenibles, que es un poco fundamental. Volviendo al precio, para que nos hagamos una idea, creo que Google Drive te ofrece 15 gigas gratuitas, sí, ¿no? Y Dropbox no lo sé, pero por ahí andará. Depende, sí, por ahí. Y creo que son... El que estamos pagando nosotros, que es de un tera, son unos... 14, 15 euros al mes. Unos 15 euros al mes. Pues con nosotros podría ser rollo 3-4. Pues venga, ya vamos a optimizar los costes del podcast. No, es a flipar. Y queda poquito. Queda poquito. Oh, y además estamos hablando de que este podcast que se va a subir al Dropbox para que lo edite el editor, ya lo habrá visto alguien de Google si quiere, ¿no? Podría decir, no es confidencial. Y algo que me ha parecido interesante, esos 100.000 jugadores de los que hablas, que jugaría, representa que sería cada dispositivo, ¿te refieres? O sea, no 100%, es decir, una persona que guarde información no necesariamente va a dar espacio al almacenamiento, porque si no es una contraposición, no tiene sentido, ¿no? Si tú guardas información en la nube es para no tener en tu móvil. ¿Sería como los mineros de Bitcoin? ¿Podríamos hacer El concepto es el mismo, que la gente mina. O sea, queremos tener como dos tipos de usuarios, por así decirlo. El usuario que le interesa guardar información, tema precio, distribuido, encriptación, privado, y el usuario, un chaval de 15 años, de 20, que no tiene nada para guardar, está bien con su Drive porque no guarda información, pero quiere ganar pasta. ¿Qué hace? Se baja la aplicación y da espacio de almacenamiento de su dispositivo al servicio de la red, a cambio de una recompensa monetaria mensual. Entonces hay como dos tipos de usuario final, ¿no? El que quiere guardar de verdad
y el que le da igual guardar, pero quiere ganar pasta. Entonces, ha sido un poco nuestra forma de cómo atraemos al mercado tradicional que no entiende nada, chavales que no entienden nada, la forma es, ostras, que les gusta la pasta. Vamos a hacer un modelo sostenible por el cual pueden ganar dinero y además contribuir directamente y súper, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, muy activamente en lo que es Web3. Y de hecho construyendo a la base de Web3, que es la estructura descentralizada, que es fundamental. Es decir, de que, por ejemplo, Javi tiene 100 gigas gratuitos, Sí. ¿vale? Él usa, me lo invento, 20, le sobran 80. ¿Esos 80 os los alquila a vosotros? ¿Sería así? No exactamente, es decir, estamos hablando únicamente del dispositivo. exacto. Si, por ejemplo, mi iPhone tiene 1 terabyte ¿Vale? y yo utilizo medio terabyte, El otro. puedo dar 200 gigabytes a la red. Entonces, en la aplicación podrás moverlo. Y de tu propio dispositivo, no del almacenamiento que tienes en cloud, sino de tu dispositivo físico tangible, del espacio de almacenamiento que ves en tu móvil en ajustes, siempre hay un poco libre. Pues puedes dar ese espacio libre a la red. Es decir, Ahí está la gracia. Es decir, recibirías pues mensualmente, has dicho que Sí. es como un porcentaje. Una recompensa proporcional al espacio que has dado. Si quieres dar y si no, no. Así de simple. Es decir, que se podría mirar, imaginémonos, caso hipotético, nos compramos el último iPhone 15 a mensualidades Es que que es lo que- pagamos 40 euros y tú al mes recibes, me lo invento, 10, 15 y te sale el iPhone por 35. Es lo que hacían los mineros un poco a gran escala. Que los mineros hacían esto, se compraban en vez de un móvil que no era tan potente, se compraban un ordenador muy grande y hacían literalmente esto. Se bajaban un software todo muy complicado, por eso no habían tantos, y eso, con un software empezaban a ganar recompensas mensuales. Aquí es lo mismo, pero todo lo complicado lo hacemos nosotros. Te lo damos fácil para que tú únicamente con 2 clics lo tengas. Es- Muy sencillo, muy sencillo. Sí. Y vosotros a la hora de sacar beneficio os lleváis Un una cut, parte de eso. correcto. Un Sí, fee sí. y Aparte de las suscripciones que la gente Evidentemente, paga. claro. Sí. Sí, sí. Parece muy guay porque tanto por un lado, como estás diciendo tú, como por el otro, puedes usar la aplicación. O sea, Claro. no veo por qué no la debas usar. Y es que, bueno, eso ya habría que mirar precios y hacer estadísticas, pero en parte tú podrías alquilar parte de tu tera y lo que tengas tú en tu teléfono, subirlo a la nube y que te salga la suscripción como gratis. Se pueden hacer mil puede cosas. jugar mucho porque aquí la cuestión es que es una red peer-to-peer, de par a par. No hay empresas que monopolicen todo el precio. Al Claro. final, un Amazon que te puede cobrar, me lo invento, 10 por uno, por un terabyte, 10 euros por un terabyte, le cuesta nada, le cuesta menos de €1. O sea, quiero decir, Claro. el monopolio es impresionante. Aquí la cuestión está de cómo eliminamos este monopolio con muchos más players. ¿Cómo introducimos players en un sistema distribuido? Porque si vamos a lugares centralizados, ya está pillado el mercado. Entonces hay que buscar alternativas y además esta alternativa es una alternativa mucho más interesante de cara al usuario. Al final, Web 2 es un Internet centrado en la empresa, lo que es Google, Safari, lo que conocemos, y Web 3 es un Internet centrado en el usuario, que son nuevas tecnologías distribuidas, blockchain, Bitcoin, un poco lo que es contrario de lo que a los bancos les da miedo. Hay entidades centralizadas porque un poco les quita el control, es así de sencillo, tal cual, les quita el control. ¿Y cómo se instala esta app? Eso iba a preguntar. Google en plan, Play ¿Cómo, y App cómo Store. llegas, o sea, para bajarlo un poco a tierra, de yo me bajo la aplicación, es una aplicación normal, una Tal página cual, web, así de sencillo. y subo allí mis archivos o lo que quiera, o por otro lado habrá un botón que diga doy estas gigas de mi teléfono. O sea, literal, ahora mismo tenemos una aplicación web por la cual de momento solo puedes guardar información, tienes los 100 gigas gratuitos, y la idea es que con la siguiente ronda de financiación, que aquí podemos ya si quieres empezar un nuevo tema, muy interesante, sacaremos la aplicación a Google Play y App Store y literal, te bajas la aplicación, ultra sencillo, y ahora en como dos partes, el Drive y la parte de nodo. Vas a la parte de nodo, clicas, cuánto quieres dar, lo pones, activas y listo. Está disponible ya. Aún no. Empezará con la Está siguiente pronto. ronda. La aplicación, como La- tal para la- móvil, sí. estará para la siguiente ronda. La aplicación web, que es únicamente para guardar información, como Eso si fuera ya un lo Drive, podemos eso ya empezar está. a testear. Ya está listo. Podemos probar este podcast y subirlo allí. Venga. A ver, Lo total. compartimos, Sí, top, total, es top. lo mismo. Sí, sí. Yo creo que podemos cerrar Sí. este bloque, que sería Hello Up, Perfecto. y empezar otro que nos mola muchísimo. Cales. Cales. Y sí, al final, Cales empresa para la gente que no sepa lo que es. dineros. Dineros. en catalán. y bueno, Iván. La empresa en cuánto está valorada. 1.420.000 euros. Y algo que ya antes de empezar a profundizar, Sí. ¿cómo se valora una empresa? ¿Qué es lo que determina el valor de Esto esa es empresa? un tema muy interesante porque la gente creo que no tiene ni idea de cómo funciona esto y la gente le dice, oye, la empresa vale 2 millones. Y dice, eres millonario. No. No. O sea, eres millonario en papel, pero en papel no es tangible. Y si no es tangible, no puedes hacer nada. Entonces, ¿cómo se valora una empresa? Pues probablemente haya varias maneras de valorarla.
pero la más real y la más parecida a lo que sería un valor que de verdad vale eso a nivel tangible es levantando dinero de inversión o de socios, ¿no? Es decir, que un socio valúe tus acciones. Si una empresa tiene 3.000 acciones, 3.000 participaciones, y tú le das un valor X a cada acción, pues entonces la empresa vale 3.000 por X. En nuestro caso levantamos 170.000 euros privados de inversión, nos diluimos un 10-11%, y eso, haciendo la regla de 3, valuación 1.420.000 euros. Y básicamente se hace eso, levantando dinero de inversores, que es lo más interesante para poder tener margen de operabilidad, si no estás un poco estancado. Y nos has dicho algo que también me parece muy interesante, que cobrabas 0. 0 euros, efectivamente, sí. ¿Por qué cobras 0 euros? Pues, a ver, al final es una pre-seed. A nivel en startups, cada ronda se tiene un nombre, ¿no? Las más iniciales pues son pre-seed, antes de una semilla, la ronda seed, semilla, y luego ya hay growth, series A, series B, las que siempre escuchamos en televisión, ¿no? Entonces, cobramos 0 pues porque queremos básicamente optimizar todos los recursos a cosas eficientes. Ya sea marketing, desarrollar producto, que es un producto muy complejo, tanto estructuralmente como a nivel de aplicación. Entonces, preferimos en un principio poner todo el capital que tenemos a cosas realmente útiles y por mucho que no pudiera, o sea, no tuviéramos pensado cobrar mucho, miramos más a largo plazo y es mucho más interesante que en la siguiente ronda vayamos a un inversor y le decimos, oye, no hemos cobrado nada y ahora estos tíos están 100% con esto. Miran mucho más a largo plazo y eso psicológicamente es brutal de cara al inversor. Sí. Yo es que, bueno, te voy a decir muy a grande escala. En plan, lo veo increíble, al final es tu proyecto, quieres que salga hacia adelante y como pagarte a ti mismo es como restarle gasolina, ¿no? Es que es literal. Y si tú quieres llegar lejos, si le estás quitando gasolina al coche, Es lo que te digo. no vas a poder llegar tanto. De hecho, los fundadores, cuando tú fundas un proyecto y tú tienes un montón de equity, como es yo y mi cofundador, lo primero que tú quieres es que ese equity valga más. Y eso valdrá más llegando lejos. Llegas lejos con pasta, invertida en que sea anuncios, usuarios, producto. Entonces, todo es una regla de 3 que si piensas un poquito, te vas a dar cuenta que lo más rentable, lo más lógico es esperar a que levantes ya una buena cantidad y cuando ya levantes 3 millones, 4 millones, ahí con calma ya cobras lo que haga falta. Pero cuando levantas una pre-seed de 100, 200, hay que meter gas a lo que hay que meter gas. Exacto. Término levantar, que alguien te deje dinero para invertir en la empresa. ¿Cómo logras convencer a alguien de que te Desde preste cero. ese dinero? ¿Y en qué punto tú empiezas a contactar? ¿Cómo contactas? ¿Cómo Ahí conoces? es lo que te decir. ¿Cómo es esa historia de decir, desde que tú tienes Vale, la idea hasta sí. que la empiezas a O materializar? sea, cómo levantar dinero para un proyecto, para una idea. Ahí está. ¿No? Es Desde que cero. a mí me parece súper complicado, es que no sabría por dónde empezar. Digo, tengo una idea, estoy empezando Sí. a hacer un MVP o algo así. Pues mira, por mucho que la gente en TikTok, Instagram me diga que soy ni de papá o la pasta me la han puesto los abuelos o lo que sea, la cruda realidad es que no es así. Al final, yo vengo de clase media, mi padre es ingeniero y mi madre es abogada, entonces, nada, yo empiezo con esta idea en segundo bachillerato y desde un principio sé que me hacen falta fondos para que esto, sobre todo, no tanto para que se pueda ejecutar, sino para que vaya rápido. Es muy importante la rapidez, la escalabilidad, el tener un buen equipo que ejecute. Crecer rápido es fundamental a día de hoy, ¿no? Al final en Internet está todo, entonces la gente te lo puede copiar muy rápido. Entonces, digo, vale, yo literalmente vengo de cero y digo, me hace falta pasta, ¿qué hago? Entonces, el primer razonamiento lógico es, vale, pues tengo que ir a donde está la pasta. ¿Dónde está la pasta? Incubadoras, comunidades, foros. Está la pasta donde hay gente que haya levantado dinero, donde hay gente que tenga startups. Entonces, lo primero de todo es juntarse con gente que ya haya hecho lo que tú quieres hacer. Entonces, yo lo primero que hice fue buscar redes de inversores en Google, tal cual. Redes de inversores. Entonces, bueno, ahí ya conoces un poco lo que es el término Business Angel, que es un inversor que entra en la fase pre-seed, en la fase de idea, de concepto, cuando probablemente no hay nada, ¿vale? Entonces digo, vale, entonces yo tengo que buscar este inversor, tengo que buscar varios. Entonces luego lo que hago también es, aparte de buscar redes de inversores Business Angels, que encontré la de IESE, la de SADE, que son bastante importantes, que me acaban invirtiendo, por cierto, luego encontré una incubadora, una comunidad, que se llama B Combinator, ¿no? Entonces una incubadora básicamente es un grupo de personas de diferentes ámbitos, diferentes conocimientos, que cogen a proyectos muy incipientes, les mentorizan, les dan ayudas y cuando ya ven que es un proyecto con cara y ojos, les empiezan a poner en contacto con inversores de su red. Al final una incubadora no solo tiene proyectos, sino que también tiene contactos con inversores. Entonces ahí un poco estaba empezando carrerilla y ahí empecé a presentar en el foro de SADE y IESE, en las redes de Business Angels, y ahí empecé a recoger los primeros tickets. Entonces el proceso para entrar en estas redes básicamente tú aplicas,
Poco a poco vas haciendo entrevistas, vas pasando fases y cuando ven que el proyecto ya es interesante para su red, lo presentan. Previamente has pasado un montón de fases de validación, etcétera, ¿no? Entonces, nada, yo presenté, fue bastante bien, levanté dinero de SADE y S y también conseguí Business Angels por parte de B Combinator y luego a partir de ya cuando tienes varios, todos hablan. O sea, la gente habla, esto es una cosa innegable, ¿no? Tienen amigos, compañeros, redes sociales, la gente habla y cuando ya estás metido, al final acabo hablando de nosotros gran parte de los Business Angels de aquí de España y de Barcelona. Y de hecho me contactaban muchos cuando la ronda cerró y les dijimos, oye, está cerrado ya, a la siguiente, ya es tarde. Entonces, es eso, al final Business Angel para empezar es importante y saber moverse. Y al final, literal, es buscar en Google redes, empezar a moverse, contactos, hablar con ellos, preguntarles. Y muy importante no ir a saco paco, sino ir con calma. Al final un inversor es una persona normal, como tú, no es un tío, no es un extraterrestre, ¿no? Entonces, ir normal, contarle todo de cero como si fuera un amigo, poco a poco establecer relaciones importantes, contactos, irte metiendo y cuando ya estás ahí, oye, presentas el proyecto, lo presentas bien, una buena propuesta y es cuando la cosa empieza a cuadrar y empiezan a entrar los tickets. Me mola mucho. Al final, Otro mundo. sí, sí. Dar el primer pasito siempre es el que más cuesta. Y una vez estás dentro, comunidad, uno te lleva al otro, hablan de ti. Es Sí. un poco como todo. Y al enviar final. el documento. Al final tú tienes que preparar un documento muy importante, que es el deck, mítico deck, donde está lo más básico de tu negocio. Que básicamente, ¿qué es tu negocio? ¿Qué hace? ¿Qué problema soluciona? ¿Y cómo gana dinero? Principalmente. Entonces tú con esto lo vas pasando, la gente se lo va viendo, te contactan, unos te dirán que sí, otros que no, pero poco a poco ya estás en onda. Y esto es lo más importante, que ya estés en onda, que la gente ya, Sí, ya sí, sepa sí. quién eres, ¿no? Porque ya sea más tarde o más temprano, si lo haces bien, te acabarán diciendo, oye, me interesa esto, no me interesa, vamos a hablar, hablemos. O sea, al final es estar ahí, hay que estar ahí y hay que tomar acción, porque mucha gente dice, oye, quiere montar algo, pero no hacen nada. O sea, al final, actúa, muévete. Si te mueves y actúas y conoces gente, acabará cayendo. Mundo Es totalmente fundamental. diferente. Me mola un montón. ¿Crees que, claro, habrá mucha gente que está viendo nuestro podcast? Nosotros normalmente contamos nuestra perspectiva, que es más lo que suele hacer toda la población. Sí. ¿Crees que realmente todo el mundo con esfuerzo puede llegar a crear algo así? No, o sea, porque hace falta suerte también. Es decir, si yo, por ejemplo, hubiera nacido en Ghana o en cualquier otro país que no fuera, por ejemplo, España o Estados Unidos, otro país diferente con no las mismas oportunidades, pues quién sabe si hubiera sido diferente. Es decir, siempre hace falta un punto de suerte que puede ser incluso ajeno a ti. El lugar donde estés, el tipo de idea y también es lo de siempre. Al final hay mucha gente que lo intenta y los números están allí. Creo que era rollo menos del 1% de los proyectos que empiezan acaban durando, no sé si 3 años y menos de eso acaba obteniendo financiación. Entonces ahí están los números. Es cuestión de hasta dónde está dispuesto a llegar. Es un poco la pregunta, ¿no? Que también influye mucho. Hay mucha gente que cuando ya pasa unos meses y ven que no tira, mueren. Yo estuve, por ejemplo, aproximadamente un año sin nada, estando en el coworking gratuito del Santander, del World Café, currando, enviando decks a inversores, todo nos, porque me di cuenta de que, bueno, o sea, yo en aquel momento no me di cuenta de que faltaba mucho aún por pulir. Entonces, es muy importante también la persistencia. Hay mucha gente que a los 5 o 6 meses lo deja. Bueno, también hay cada uno, ¿no? Pero 100% hay que tener un poco de suerte y los números están ahí. O sea, al final no todo el mundo lo consigue y hay que estar al tanto de eso, de que hay que buscar siempre plan B, sobre todo si ves que la cosa no está fluctuando. Y al final todo depende un poco del proyecto que tengas también. O sea, no es lo mismo un proyecto tradicional que un proyecto totalmente innovador que realmente, por mucho que tú lo vendas de una manera u otra, crees que puede salir bien. Entonces, hay muchas variables que influyen en si va a salir bien o no, pero también está ese punto de suerte que es un poco ajeno a ti. ¿Tienes algún tipo de competidor directo o algo por el estilo que esté haciendo lo mismo? ¿O no hay ninguna Bueno, startup así? hay una regla número 1 que es nunca digas que no hay competencia, ¿vale? Porque siempre hay, ya sea directa, indirecta o siempre hay, ¿vale? Entonces, hay cosas parecidas, pero como tal, el hecho de que una aplicación en un móvil te dé pasta por dar espacio de almacenamiento de tu móvil a la red, no hay nada en todo el mundo. Entonces sí que estamos creando un poco lo que sería la primera red de almacenamiento descentralizado basado en móviles de todo el mundo. Y esto sí que es único. Y otra pregunta es, cuando empiezan a entrar inversores, Sí. ¿cómo funciona? ¿Tú pierdes parte del control o cómo se hace? Sí, o sea, hay un pacto de socios que es fundamental, que es básicamente un documento
donde se estipulan todas las condiciones y reglamentos internos de la empresa, cómo va a funcionar, ¿no? Cuál va a ser tu relación con los socios, qué puedes hacer y qué no. Porque al final, aunque un socio entre y tenga un porcentaje muy, muy pequeño, algo de voz o voto tiene que tener. Entonces, como no hay consejo de administración en las empresas de startups, se hace un pacto de socios. Entonces, tú cuando un inversor entra y mete pasta, obviamente te diluyes. Entonces, si por ejemplo yo tengo el 100% al empezar y un inversor me mete 100.000 euros y yo me diluyo un 10%, pues paso a tener un 100 a un 90%. Entonces, sí que a nivel de un poco de operabilidad y de lo que puedes hacer, depende de mucho del inversor. O sea, si un inversor es muy poco, ¿cómo decirlo? Este tema es muy laxo y no te pone muchas condiciones, por mucho que te ponga mucho dinero o te pille mucho equity, tú vas a poder seguir prácticamente todo el control de las decisiones sin ningún tipo de barrera de entrada, ¿no? En este caso. Entonces, depende mucho de quién entre. Depende mucho de quién entre. Exacto. Sí, Es que es curioso. es muy curioso, la verdad. Lo relacionaba mucho porque vimos una serie que se llamaba la serie Spotify, Playlist. de Playlist, Sí, no sé si sí, la has visto. sí, la vi. Y hablaba muchos conceptos de cada vez que entraba gente, él iba perdiendo parte Sí, de... o sea, ya te control. digo, normalmente cuando un inversor entra en un principio, te ata por todos lados, ¿vale? Porque es normal, y más cuando eres un chaval de 18 años, que fue mi caso, con cero experiencia previa en montar startups, un inversor entra y dice, vale, muy bien, buena idea, lo vas a hacer tú, pero no quiero que se te vaya la cabeza. Entonces voy a ponerte límites y condiciones por todos lados, que a la mínima que se líe, para afuera. Entonces, sobre todo en un principio es jodido y tienes que estar un poco más al loro de lo que pasa. Pero a medida que pasa el tiempo, y sobre todo entre inversores más grandes, el negocio crece y a un poco ya has demostrado que esto funciona. Entonces, en un principio es lo más complicado, porque aún tienes todo por demostrar. El inversor únicamente ha hecho un acto de fe en ti, literalmente invierte en ti, no en el negocio porque no hay nada. Y sí, al final es muy variable dependiendo del inversor, en lo que te dice, en lo que no, y en cómo de fácil te lo pone. Hay inversores que más, inversores que menos. Wow. Sí, sí. Y lo que dices tú, al final tienes 19 años, llegas allí, te sientas con alguien seguramente mucho mayor que tú, Sí, con todos. mucho más bagaje joder, yo creo que es complicado, ¿sabes? Saber afrontar y tú muchas veces me lo has dicho. Incluso yo en mi trabajo, muchas veces hablo, sabemos que soy ingeniero mecánico y casi todos son mayores que yo acabo de Sí. salir de la carrera. Y hay veces que tú ves algo que ellos no ven o tú quieres ir por un lado que ellos no y convencer a alguien que tiene mucho más bagaje y es mucho mayor que tú, pues es complicado. Sí, al final tienes que tirar entiendo yo que de inteligencia emocional, de saber lo que tienes que decir, en qué momento, cómo tienes que decir las cosas. Al final, lo de siempre, las palabras pueden hacer que una persona cambie totalmente de opinión, vea las cosas diferentes. Algo tan sencillo como lo que tú dices, como la comunicación, ¿no? Entonces, céntrate mucho en cómo dices lo que dices, por qué dices lo que dices, de qué manera lo dices, es importante. Sobre todo a la hora de convencer a alguien que por experiencia te gana. Entonces, cuando alguien te gana por experiencia, tienes que buscar otras vías, ¿no? Y las vías son, pues, comunicación, hacer buenos razonamientos y tirar un poco de lo que tú sabes. Hoy, al final, yo estoy en otra generación, yo veo cosas también que tú no ves por tu experiencia y por tu edad. Y al final somos generaciones muy diferentes, que hay mucho tiempo de diferencia. He vivido con las redes sociales, yo sé lo que tira, sé lo que no, sé cómo funciona el mundo digital, entonces tienes que ir un poco por lo que tú realmente sabes. Y eso, cómo lo comunicas es, creo que el 95% de que eso funcione. Sí, muy de acuerdo. Súper interesante el paréntesis este que hemos hecho en la parte de startups. Vamos a hablar ahora de el tema principal de... Bueno, no el tema principal, lo que solemos hablar en el podcast, que son las finanzas personales. Y creo que es un perfil muy interesante porque ahora mismo no, pero en un punto, si todo va bien, que sí que lo irá, vas a recibir e inyectar mucho dinero a tu economía, en parte. Entonces, ¿tú cómo planteas? Ahora mismo, a día de hoy, a ti te llega la nómina final de mes, que son 0 euros. ¿Cómo lo distribuyes? No, pero has dicho que, por ejemplo, gastas 1.200 euros al Sí, mes. o sea, ¿Cómo funciona? es decir, yo vendí un software de IA hace un tiempo, por 5 cifras, está privado el número, entonces por privacidad del comprador no lo voy a decir, hay que respetar esto siempre, pero entonces, bueno, ahí tengo un colchón interesante. Y luego a nivel de, por ejemplo, por mucho que tengamos un salario cero, lo que son costos de vida del día a día de la startup, esto lo tenemos, ¿no? Que esto es un poco al menos lo básico, Sí. para tampoco ir en números negativos, ¿no? Entonces, probablemente eso, o sea, gastemos como 300 cada uno al mes, únicamente lo que son costos vitales, tal cual. Y lo demás que me viene de la venta del software, pues mucho lo tengo en activos tipo Bitcoin, que
por suerte ha subido hace poco, esta semana, de hecho, 34. a 34. Arriba. Y también tengo algo de bolsa, que lo mantengo de hace mucho tiempo, y el resto está para estos meses. ¿Cuándo empezaste a invertir? 15 ¿A los años. 15? Yo creo que sí. Sí, La primera acción, que no sé, no me acuerdo el nombre, pero era una acción de mierda, que no me acuerdo ni cuál compré. Y también compré Adobe. Como creo que mi segunda acción que compré fue Adobe. Y también tenía una de Microsoft. Entonces sí, fue creo con 15 y 16 años. Fue. Muchas veces decimos nosotros de ojalá hubiésemos empezado a invertir antes, ojalá de esto. En tu caso es complicado. Sí, a los 10 no puedes invertir. Bueno, o quién sabe, Complicado. alguna hora. Bueno, invertir a los 10 de manera razonada es complicado. Invertir es porque alguien te lo dice. Claro. Porque te regalan algo, pero invertir porque tú quieres y sabes lo que haces es más complicado. Bueno, y a con esa edad. 15 también. Solo que tú tenías ya todo bien ordenado, bien puesto. Sí, sí. Por suerte. Y, oye, ¿cómo te planteas cuando, si tú tuvieses una nómina o tuvieses que distribuir tu dinero, Sí. imagínate, cobras 2.000 euros al mes, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo plantearías? Hay muchas variables, tío. Pero yo ahora mismo con lo que tengo, sí que obviamente va a lo principal, ¿no? Lo que son gastos secundarios, pues eso, son secundarios, ¿no? Y si, por ejemplo, en el caso hipotético de que ahora, por ejemplo, tuviera, yo qué sé, 2, 3 mensuales, pues yo disfrutaría de la vida, tío. Yo disfrutaría, y en plan, es decir, el dinero no es más que una herramienta para cuantificar el valor real de las cosas. Es decir, no es más que eso, entonces está para gastarlo e intercambiarlo por cosas que te interesen. Está bien, obviamente, ahorrar y pensar en el futuro, pero con 20 años, con 30 años, con 25, además si no estás ni casado y eso, ostras, disfruta de la vida, ¿no? Y luego, obviamente, es este sentido común y es responsable una parte guardarla y ahorrarla y es invertir en fondos indexados, un poco lo que hacéis vosotros. Pero a mi edad, por ejemplo, con 19, 20, no tiene sentido que te obsesiones con ahorrar y eso. Al final son los mejores años que hay, entonces hay que disfrutarlos. Pero sí que 100% un poco también razonar, pensar y un poco guardarlo para lo que puede venir, 100%. No sé si hicimos esta reflexión el último podcast, bueno, o el que grabaremos, pero sí que durante este año bueno, nosotros al final empezamos un poco las andaduras sin saber nada de finanzas personales y al principio nos obsesionamos mucho pues eso, en ahorrar, en cómo invertir, en no sé qué, y ahora cada vez me estoy dando cuenta de lo que estás diciendo tú, que es importante, no lo voy a dejar, pero creo que es más importante disfrutar y gastar el dinero en mis proyectos. Ojo, hay gente que disfruta ahorrando, ¿eh? Bueno, claro. Es que es lo que te quiero decir. Hay gente, y además va a épocas, hay gente que disfruta ahorrando y viendo cómo esto crece y que luego se pueda invertir en algo más grande, comprarse algo. Entonces, es que hay muchas maneras de hacer las cosas. Nunca es... Hay muchas preguntas que la respuesta es tan variable y con tantas cosas que pueden depender que el solo hecho de responderla está mal. Sí. Porque es que no hay una respuesta concreta. No hay una sola verdad. Hay muchas variables. Entonces, depende de mucho, tío. Depende de muchas cosas. Sí. Depende de muchas yo hablaba en mi caso personal que sí que es verdad que al principio de año me obsesioné un poquito, entre comillas, en ahorrar y ahora cada vez voy viendo que prefiero ahorrar un poquito menos e invertir en mis proyectos o invertir en cámaras, en el podcast o en cosas que yo quiero hacer, ¿sabes? Sí. Pero literal hay gente que le mola ahorrar No. y es que es perfecto, o sea que no hay ningún tipo de problema. Hay gente que le encanta ahorrar y como la cuenta de banco crece y literalmente únicamente ver cómo crece y les encanta y son felices y aún así siguen viviendo día a día, gastan sus cosas, pero se centran un poco más en lo que es ahorrar o generar un poco más de ingreso para ahorrar más o qué sé, pero es totalmente perfecto. O sea, al final no hay una respuesta concreta para una serie de preguntas, ¿no? En este caso, es perfecto. O sea, no hay... Totalmente de acuerdo. Y enlazando también todo el tema de la economía, el dinero, las criptomonedas. Quiero hablar de esto porque tú estarás muy metido allí. ¿Crees que podrá reemplazar algún día el...? No. No, lo hará el CBDC, no la cripto. Es decir, el Ya, pero no CBDC es lo mismo. es una cripto falsa. El CBDC es como si yo te vendo una casa muy bonita, pero que por dentro es una mierda, ¿vale? El CBDC es una... Básicamente el banco ha dicho, oye, yo no puedo controlar las criptomonedas porque la tecnología es mejor que yo, porque es distribuida, lo que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sumarme a ellas. ¿Cómo lo hago? Pues creando una criptomoneda falsa, que aparente ser una criptomoneda, que la gente se lo crea, pero que yo tenga el control. Y eso es un CBDC, que ya se está empezando a implementar, o al menos a desarrollar por los bancos más principales. Entonces, yo no creo que las criptos, ni de broma, van a sustituir al dinero fiat, ya sea digital o tangible en papel,
pero sí que van a haber nuevos tipos de currencies, de monedas de intercambio, de productos de intercambio que van a sustituir al dinero como tal. Y creo que realmente cuando probablemente ya deje de haber dinero físico, los euros como tal para controlarlos mejor, en vez de ser euros tal cual, serán CBDCs directamente. Esa cripto, teóricamente, controlada por los bancos. Y esto creo que es fundamental porque al final ellos lo saben, son conscientes, son muy poderosos y a la mínima que tengan opción de meter mano, la van a meter. Sí. Y lo están haciendo ya, de hecho. Al final, si implementan esto, tienen el control sobre ti casi el 100%. Y pueden implementar cualquier política, cualquier nueva ley que les haga... Sí, al final yo conozco, bueno, de oídas, varios casos de fundadores de protocolos DeFi, de finanzas descentralizadas, que han sacado billions de euros del mercado tradicional y claro, cuando lo sacas del sistema bancario tradicional ya queda fuera del alcance del banco. Eso es dinero que se pierde, ya no está en el sistema. Y los bancos dicen, ostras, ahora literalmente tengo miedo porque esto no depende de mí y no puedo hacer nada para recuperarlo. Aparte de meter dinero en el mercado y que la gente lo venda. Que ya entramos diferentes temas, ¿no? Pero, y de hecho, tíos que han montado protocolos de estos, muchos han acabado muertos de manera misteriosamente. Entonces, es un mundo muy turbio cuando hay ya altas esferas, mucha pasta de por medio, los bancos tienen un montón de poder. Ya no, cuando hablamos de dinero a nivel en la sociedad, o sea, al final el dinero un poco a día de hoy mueve todo lo que es industrias, sectores, empresas grandes, corporaciones, y eso es un poco lo que nos da de comer, nos hace funcionar, lo que construye, lo que conducimos, lo que construye donde vivimos, un poco es lo que domina las ciudades, domina un poco el mundo. Entonces, sí, a la pregunta básicamente, el CBDC va a existir, el dinero digital va a estar junto con el CBDC, pero no creo que la cripto ni de broma. De hecho, la cripto yo creo que va incluso a morir, porque el banco no va a permitir que esto siga así como está ahora. Sí, Ni de es broma. un error muy, muy grande. Que es que lo han hecho muy bien. Porque nos han metido todo el miedo con las criptomonedas. Esto es clarísimo. O sea, De verdad que son los mejores políticos que Sí, hay. sí, sí. La señora Lagarde, cómo nos ha metido el miedo a través de las criptomonedas. Y de allí ha visto que no ha podido con el miedo y ahora saca lo suyo, tal y como comentas. Pero ¿tú crees que realmente va a llegar y la gente no se va a dar cuenta que eso realmente nos van a tener atados por todos lados? escúchame, la diferencia que vamos a notar, no va a haber diferencia. Simplemente que en el dígito del banco, que pone 1000, Sí, yo creo que sí. por detrás, únicamente, la diferencia es que tú en tu banco vas a seguir viendo lo mismo y la gente va a estar igual. La única diferencia es que esos dígitos van a estar controlados con tecnología blockchain. Es la única diferencia. A nivel tangible, a no ser Y que la el gente se dinero lo en efectivo, expliques... a mí me gusta pagar en Claro, eso es otra efectivo. cosa. Eso es otra cosa. Habrá que ver qué pasa. Pero yo lo que sí que sé es que todo lo que sea digital ya no será basado únicamente en el banco en concreto, con sus cuentas, sino que ya estará controlado por el Banco Central en cuestión. O sea, si por ejemplo un N26 es un banco digital, ya estará a la merced de quien haya creado esos CBDCs que están en su banco. O sea, incluso los bancos que son así secundarios, que no son tan importantes, saldrán perjudicados 100% con esto. 100%. Ya, claro, es que de hecho un ingreso muy grande, bueno, y compañías, por ejemplo, como Visas y cosas muy, muy grandes, que una gran fuente de ingresos que tienen es la comisión, el fee que Sí. tienen de la tarjeta, se supone que no va a tener comisión si es algo relacionado con la blockchain. No, ¿O o cómo va sea, a funcionar? yo creo que sí funcionará así, pero estará hipercontrolado. Todo estará público y se podrá ver. Al final es lo de siempre. El ¿Tú Banco crees que Central... estará público seguro? Es que si no es la gracia. Al final, bueno, también es una opción, Y- no sé cómo lo van a hacer realmente. Aún Claro, no y las está... cuentas que van a gestionar, por ejemplo, todos los... España, ¿cómo se gestiona el presupuesto de España? Eso deberá estar público. Eso yo solo sé que el dueño del CBDC es el Banco Central. Todos los demás bancos le chuparán al Banco Central, Sí. ¿vale? Porque es el Banco Central que lo emite. Y el Banco Central tendrá el control in situ, in live, al momento de todo lo que está pasando en todos los lados. Es que eso me parece Pero un es que- todos los lados. increíble. No, pero es que no va a ser, o sea, Al momento, ¿eh? Yo he escuchado que no va a ser privado, va a ser, tú vas a tener tu privacidad en ciertos importes, pero a partir de X importes va a ser visible. A ver, la blockchain es pública, así que si la hicieran pública o privada, pues no me sorprendería. O sea, harán lo que les convenga, esto es seguro. Que la hacen pública, les conviene hacerlo pública. Y si la hacen privada, les conviene. Claro, yo ahí es donde veo el error, que yo puedo pagar, por ejemplo, yo en restaurante pago 50 euros con el billete de la comida y los 50 euros son para el dueño del restaurante. Es lo que Nadie te corta digo. un cacho El del monopolio, y aunque sea con tarjeta, el monopolio que va a empezar a haber cuando una persona pague a un comercio electrónico, ya sea en dinero digital y sea en CBDCs, estás a la merced del Banco Central.
que es el que los ha creado. Por mucho que es una cripto eso, no es una cripto falsa, lo que decimos, ¿no? Además que eso se va a hinchar No, como ya te quieran. digo, sí, ya Sí. te digo, a nivel, porque pueden emitir la que quieran facilísimo, sin tener ningún Sí, tipo de sí. imprenta, Nada. porque es un botón. Exacto. O sea, a nivel, es lo que te digo, a nivel de control es el siguiente paso para las nuevas agendas, por mucho que no lo digan, es el siguiente paso para manipulación a gran escala, 100%. Vamos para atrás. Y nos vamos a empobrecer aún más. Sí. Pues van a empezar a cortar parte del pastel. Si eso sigue una rueda y van haciendo X comisiones, va a haber una inflación Y increíble. es lo que hablaba contigo el otro día. La forma de cambiar esto es estando arriba. Entonces, la forma no es, porque al final discutir y hablar lo puede hacer todo el mundo, pero cambiar las cosas es mucho más complicado. Y la forma de hacerlo es estar arriba. Y desde arriba sí que puedes cambiar. Entonces, es un poco lo que comentamos. Hay que montar fondos de gestión e inversión de activos, que gente como nosotros los monte y que lleguen arriba y pongan un poco más de sentido común. ¿Y tú crees que puedes llegar arriba? Sí. Seguro. Sí, Y yo por el lo voy a camino- yo de hecho, mi siguiente paso, como esto profesional, montaré un fondo de gestión de activos e inversiones con diferentes vehículos de inversión y un poco la forma es esa. Al final, cuantas más inversiones tengas, más activos tienes, más activos bajo gestión tienes, más proyecciones en consejos de administración tienes, más tu voto y tu voz valen mucho más, tienen mucho más peso en las acciones del día a día y poco a poco el imperio va creciendo hasta que llegas a ser un BlackRock de turno, un State Street, un Vanguard, y ahí es cuando realmente tienes un poco más el control y una visión general mucho más amplia de lo que realmente podemos llegarnos a imaginar ahora mismo. Claro. Y la forma de hacerlo es así, y no es imposible. O sea, al final, es lo que te digo, depende de que uno se ponga, cash, quiera hacerlo, se mueva bien, realmente crea en lo que hace, se ponga y lo puede conseguir. Es complicado, pero no es imposible. Y enlazando ya y hablando de España, la situación actual que hay aquí en España. ¿Tú qué consejo le darías a alguien que nos está viendo, pues que tiene su trabajo, está estudiando, le gusta el tema del emprendimiento? ¿Qué le dirías? Muy amplia la pregunta, ¿no? ¿Qué le diría? Pues es que es lo que dije la última vez, tío. Que hagan aquello en lo que creen. Es fundamental. O sea, por mucho que hayan problemas por un lado o por otro, que hayan injusticias por un lado o por otro, que hayan cosas que no entendamos por un lado y por otro, que nunca se pueden entender, que son ilógicas, que no tienen ningún tipo de sentido, la forma de sobrellevarlo es aquello en lo que hagas que al menos te guste y que realmente creas en ello, ¿no? Que no te un poco capte algún tipo de actividad en la cual tú seas un poco el esclavo en este caso y no depende de ti. Hay que intentar evitar eso, porque al final sí que hace que un poco estés más amargado, más poco contento, eso se extrapola un poco lo que hemos comentado de felicidad del día a día, ¿no? Entonces es intentar estudiar aquello que os guste, hacer aquello que os guste y disfrutar con ello. Y poco a poco, si ya depende de cada uno al final de la personalidad, si os gusta ser más ambiciosos, dónde queréis llegar, si hay gente que prefiere tener la vida más normal, más tranquila y otros que no, depende de cada uno. Pero es hacer lo que os guste y realmente creer en aquello, es importante. Y a nivel también siguiendo con España, ¿tú crees que, por ejemplo, yo sí lo creo que, no sé cómo, pero habrá algún momento que todo el sistema actual que hay montado, Sí. el típico, los partidos políticos, cómo se escogen, ¿tú crees que va a cambiar en algún momento y va a llegar alguien o un algo que destruya el cómo está hecho y cómo está formado el sistema de elecciones para... Porque gobierne quien gobierne, mi punto de Sí. vista es gobierne quien gobierne, lo que le va a interesar es seguir estando allí para seguir... Eso está clarísimo. Exacto. O sea, al final, ¿Tú crees que va a llegar alguien que rompa con eso? mira, yo el otro día pensaba, dije, el ego personal creo que es la causa de la mayoría de los problemas en el mundo. Sobre todo a gran escala, ¿vale? O sea, un gran político es aquel que consigue realmente evadir su ego personal para que realmente todas sus actividades y su propósito esté basado en el bien común, el bien del pueblo. Esto es prácticamente imposible de conseguir y es algo como que no se puede pedir, ¿vale? Porque es complicado. Entonces, lo que en cuestión a tu pregunta, depende de mucho. Que alguien llegue y un poco disrumpa todo lo que es este ambiente, este sector, es complejo porque ya está muy establecido, pero si alguien lo tiene que hacer somos nosotros, somos los jóvenes los que venimos ahora. El no acomodarnos, no dar por supuesto las cosas que existen, al final lo que hay, lo que vemos, no la ha montado gente más inteligente que nosotros, al final todo está montado por personas como nosotros que no son más listos que nosotros. Al final podemos construir cosas, actividades, proyectos que en 20 años la gente los va a ver como instituidos, cuando realmente los montamos nosotros. Entonces, por poder se puede, ahora es complicado y si alguien lo tiene que hacer somos nosotros. Entonces, es cuestión de nosotros que queramos hacerlo y que
que veamos la oportunidad y la posibilidad y que nos pongamos a ello. Aunque ya te digo, es un sistema de los más establecidos y más complicados de cambiar porque es mucho más amplio de lo que a simple vista puede parecer. No. Al final yo creo que es muy, muy complicado. Yo creo que hay gente que ya lo ha intentado. Habrá 1000 personas que lo han intentado. Habrán Y desaparecido por el camino. ahí está. Ahí va yo. Al final tienen el poder y ellos si quieren te van a aplastar, como sea. Y para mantenerse ahí, si hay alguien que despunta, hay alguien que se sale del camino, hay alguna ovejilla que la tenemos por allí revoloteando, tranquilo, que la van a hacer volver. Sí, Y es complicado, al final es complicado. Y bueno, para terminar, yo creo que ha sido muy interesante. Siempre hacemos una pregunta final, que es, ¿qué perfil de invitado o persona te gustaría ver en el podcast? Bueno, o no perfil, sino... Digo que nombre nos directo. recomiende a alguien... Ah, nombre, sí, sí, también. Es que no sé, tengo varios. Alguien que a ti te gustaría ver, por ejemplo. Me gustaría ver. Pues, a ver, tengo algunos nombres. Rollo Oscar Pierre, Thomas Way, pues es interesante traerlo. Jorge Branger, el de Boo Drinks. Ajá. Estos tres, pues interesante. Alguno de estos tres, a ver. A ver si llegan, pero sí, estaría interesante. Haremos una llamada. Bueno, pues mil gracias por haber venido. Un placer. Y nada, dejaremos también las redes por Un aquí poco de abajo. información en la descripción. ¿Cuándo has dicho que salía la app? La aplicación web ya está disponible, hello.app, y La la app. aplicación saldrá con la siguiente ronda de inversión. Que eso no sabemos cuándo. 6 meses, 8 meses. Vale, aprox. no estará disponible aún. Pero podéis descargar y seguir probando la que está directamente en la web. Sí. Y nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Like, Y subscribe, por favor, y comentarnos. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Molt bé. 52. Perfecto. Nice. ¿Bien? Sí. Perfecto. Sí. Yo creo que timing perfecto. Sí, 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 total. Bueno. Hemos tocado todo, ¿no? Yes.